Lo último que avanzamos con Ayrton Ingeniera fue el capítulo 5 de contaminación del suelo. No mencionó si iba a avanzar el capítulo 6 de... ¿Hicieron un cuadro comparativo? No, estábamos terminando. No, eso lo dejó. No, ¡Wow! Y fue lo que más le pedí yo. Ay, lo que más le pedí a Ayrton, eso. Un ratito, por favor. Necesito ese cuadro, necesito que lo entiendan. Para que entiendan dónde que entran los instrumentos de alcance general. ¿Dónde está mi curso? Ah, aquí está el análisis comparativo. Yo estoy abriendo un PMA para que me entiendan mejor. Ok. Fíjense, por favor. Estoy aquí con un PMA, que no es mi presentación. Es un PMA que sí fue hecho. ¿Sí? Fíjense. Es un PMA de una manufactura. Es una tejedora. Que compran hilo y empiezan a tejer y hacen telas. ¿Ya? Ese es el PMA. Pero estamos en el PMA ya, la parte técnica, ¿no? ¿Qué es el PMA? Ya leímos lo que era el PMA y ya sabemos cuál es el contenido del PMA. Es la parte técnica donde están 3 tipos de planes. Y que ahora vamos a conocer dentro del PMA, ¿qué tipo de plan es el más importante? O sea, el que está y se repite en todos los instrumentos de regulación es el plan de aplicación y seguimiento ambiental. O sea, es la parte técnica, la parte
que identifica y cómo se identifica impactos y cómo se mitigan los impactos y cómo además se controlan, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos aquí cédula, eso es un señor, manufactura, identificación de impactos ambientales, diagnóstico ambiental. Entonces, ahí en el diagnóstico empezamos, ya lo vimos en la anterior presentación que yo les di, identificamos fuentes, desde dónde se generan los impactos. Y además caracterizamos los residuos de la fuente. Porque ¿qué son residuos? Residuos son impactos. ¿Sí? Toda emisión de residuos a cualquier tipo de cuerpo receptor es un impacto. Tenemos emisiones gaseosas, tenemos emisiones líquidas y tenemos emisiones al suelo de residuos sólidos. Entonces, cualquier tipo de emisión de ese tipo es un impacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar de dónde está generándose el impacto. ¿Se está generando de qué fuente? Si lo caracterizamos primero, decimos, ¿es sólido, es líquido, es gaseoso? Si es sólido, vamos a ver qué tipo de residuo es. Si es líquido, vamos a ver qué características tiene el líquido que está largando. Y si es gaseoso, también vamos a ver qué características tiene el gas que se está largando. A eso se llama caracterización, para saber cuáles son los componentes que se largan desde la fuente. Si nosotros tenemos una fuente de emisión de descargas líquidas, lo que seguramente se me está descargando es agua residual. Y la caracterización de ese agua, yo lo voy a hacer mediante un análisis. ¿Y qué voy a pedir en un análisis de qué parámetros voy a pedir en cada uno de los análisis? Es el contenido, las características que va a tener mi descarga. De nuevo voy a hablar aquí. ¿Ya? Esto ya lo dije en la anterior clase y lo vuelvo a repetir. Lo primero que tenemos que hacer es la caracterización de nuestros, el diagnóstico. ¿De dónde se me está generando los impactos? ¿Cuál es la fuente? Normalmente las fuentes en una industria son los residuos, las emisiones. Tenemos emisiones sólidas, tenemos emisiones líquidas y tenemos emisiones gaseosas. Una vez que sabemos qué es lo que se emite, eso normalmente es un residuo. Y para saber qué característica tiene ese residuo, nosotros tenemos que analizar uno por uno de nuestras emisiones. En sólido vamos a saber desde dónde se genera el residuo para saber qué características va a tener. En líquido tenemos que hacer un análisis a la emisión líquida para saber qué parámetros están dentro de ese agua y según qué yo pido los parámetros al analista. ¿Según qué? Matienzo, dígame. ¿Qué tengo que usar yo para pedirle al laboratorio los parámetros de mi descarga, de mis emisiones líquidas? Mediante análisis que les voy a hacer. Sí, yo sé que es con análisis, pero ¿qué parámetro le voy a pedir? Están medio perdidos, ¿no? Tania Ortiz, dígame qué parámetros voy a pedir de mi industria al laboratorio cuando yo quiera caracterizar mi descarga líquida. Como dijo el compañero, el análisis y las muestras que se va a obtener de lo que está, de lo que nos explicó mediante la, ¿cómo se llama? El muestreo. Saavedra, ¿qué parámetros le voy a pedir yo de mis descargas líquidas al laboratorio para mi industria? ¿Yo? ¿Sí? No hay más que un Saavedra, creo. No, hay dos, pero bueno,
No lo los veo la parámetros que le otra. vamos a pedir Ah, sí. son los que están en los anexos 12B, creo. Si no me Exacto, ya a ver, perfecto. Sí, cuidado en el examen, ¿no? Cuidado, cuidado. Lo expliqué y lo que te expliqué. El anexo 12B, el anexo 12A, el anexo 12, perdón, 12B, 12C, 12A, me dice los parámetros de acuerdo a mi proceso. Cuidado, lo voy a preguntar en el examen. Para eso están los anexos B, para saber según mi industria, según mi proceso, qué parámetros voy a pedir. Y de acuerdo a los parámetros que yo pida, me va a decir las características de mi descarga. No se olviden, mi descarga puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa. Cuidado. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, ingeniera. Estudien, por favor. Matienzo, estudie la otra, que no me acuerdo cómo se llama, Ortiz. Estudien, porque no entienden lo que estoy hablando. Voy a compartir. Fíjense, identificación y fuente. Primero, de dónde, caracterización, la característica a través de un análisis, y la fuente, desde dónde sale la emisión. Puntos de emisiones, ruido y vibración. Puede ser emisión, cuidado, puede ser emisión atmosférica, puede ser emisión de agua, ruido. Mírese. Fíjense ustedes, mire, se presenta a continuación la tabla de resultados de factores afectados: agua, aire y ruido. Yo tengo que medir todo. ¿Ya? Fíjense, emisiones de gases de los calderos. ¿Cuáles son el resultado obtenido? Miren aquí. Tengo que tener un análisis. Esto es un PMA de una actividad en operación. Pero si no hubiera estado en operación, yo aquí tenía que poner el límite permisible y decir que iba a estar de acuerdo con lo que está establecido. ¿Sí? Ya lo hemos visto eso. Además, si yo en mi industria uso gas como combustible de mi caldero, ¿qué tabla voy a hacer en el laboratorio? ¿Cuál voy a usar? ¿Con cuál voy a comparar? Con el anexo 12A y 12B, ingeniera. Aquí está, aquí, mira. Miren. Miren. ¿Qué tabla es? ¿Qué tabla? ¿Se ve? Se ve, ingeniera. La La tabla 12A, ingeniera. Estaba Es el anexo 12A, pero ¿qué tabla? Número 4. Tabla Anexo 12A, 4, que la tabla 4 me 4. dice que es la que tengo que usar para combustibles gaseosos. Si hubiera sido para combustible sólido, ¿cuál tabla tendría que usar? Están perdidos. La tabla 2. La tabla 2. ¿Sí? Ok. Ya tengo que me están pidiendo una dirección.
Ok, fíjense. El anexo A me dice el tipo de combustible, el anexo B me dice qué parámetros de acuerdo al combustible. ¿Está bien? Ok, voy a cerrar aquí. Y me voy a ir. Me voy a ir al PMA, fíjense. Fuentes de emisiones de partículas suspendidas. Partículas suspendidas. Miren ustedes, anexo A del racimo. Tengo que hacer todas las fuentes, desde donde se están originando las partículas suspendidas, y tengo que dar el resultado. No, y tengo que ver, no tenemos resultados en el racimo de partículas suspendidas, pero hay normas internacionales que se pueden comparar y se usan. Y fíjense ustedes, ¿ok? Tengo por ahora emisiones sonoras, que son las emisiones. Saavedra, atiende, deja de estar chiveando. Saavedra. Las emisiones sonoras se las hacen normalmente en las colindancias. Colindancias son perímetros de la actividad norte, sur, este y oeste. Y aquí ustedes lo tienen y el resultado ya lo hemos visto, que lo tenemos en lo que es el factor ruido en contaminación atmosférica. ¿Se acuerdan? Que también se los enseñé. Y luego tenemos el ruido ocupacional. No tenemos ninguna reglamentación en cuanto a ruido ocupacional, sin embargo tenemos normas internacionales y las podemos usar. Fíjense, la OSHA 18.000. Se tiene que usar contra algo. Y por último tenemos las descargas líquidas. Estamos identificando puntos de dónde se me van a generar descargas líquidas en el proceso. Entonces, fíjense, como digo yo, la primera fuente, la segunda fuente. Luego tengo la descarga final. ¿A dónde la mando? Descargo a Zaguapac. ¿Qué característica? ¿Por qué no puse yo? Voy a hacer una. Fíjense, aquí yo no caractericé agua. ¿Por qué no saqué un análisis de agua yo? A ver, ¿por qué? Quiero que me lo contesten, piensen y me contesten por qué no caractericé agua. ¿Se fijaron a dónde iba el agua? No caracterizó porque está yendo a una EPSA. Exacto. ¿Quién fue la que contestó? Saavedra, ingeniero. Saavedra. Saavedra, bien. Está yendo a una EPSA. Y si está yendo a una EPSA, no tengo por qué caracterizar. No estoy descargando. Se lo estoy vendiendo a Zaguapac mi agua. Y a Zaguapac que haga su caracterización cuando descargue y que presente su licencia ambiental. ¿Está bien? Si yo hubiera tenido una planta de tratamiento aquí, yo hubiera tenido una planta de tratamiento, antes de descargar, yo tengo que caracterizar y decir, mi cuerpo receptor es el río, el cuerpo, el suelo, puede ser, y caracterizo mi descarga. ¿Por qué? Porque tengo que decirle a la autoridad con qué estoy descargando. Y si es una tejedora de ¿cómo se llama? De telas, ¿cuáles son los parámetros que le voy a sacar? ¿Cómo voy a saber qué parámetros voy a analizar? ¿Dónde están los parámetros que yo voy a analizar en una descarga de tela, en una descarga de la fábrica de telas? En el anexo 12B, ingeniera. En el anexo 12B, que está para todas las industrias. Si fuera mi descarga una planta de azúcar, ¿con qué voy a descargar? ¿Qué parámetros son? Lo que me voy a hacer, analizar. Vayan al anexo 12B, por favor. Aprendan a manejar su libro. De azúcar está en el anexo 13B. Sí, 13B. Sí, eso le iba a decir, ingeniera, en el 13B. Sí, pero es agua para 13B. 12B es gaseoso. Agua es 13. Gaseoso es 12. Y sustancia peligrosa creo que es 11 o 10. No me acuerdo bien. ¿Ok?
Entonces, pero los B de cada anexo son los parámetros que nos dicen, de acuerdo a nuestro proceso, qué es lo que vamos a medir, qué parámetros vamos a pedir. Entonces, si es azúcar, ¿cuáles son los parámetros que voy a pedir? Tania, dígame usted. ¿Qué parámetros voy a pedir si estoy largando agua de un proceso de azúcar? Para saber si estoy dentro, para saber las características de mi descarga. En el anexo 13B, ingeniera. Sí, ¿cuáles? Básico textil. Ingeniera dice potencial de hidrógeno, sólidos totales. El Dígamelo, ¿cuáles DBO5, son los que hay que pedir? el DBO5, el DQO, los aceites y grasas, pH, sólidos pH. suspendidos totales. Esos son los DBO, parámetros que piden para azúcar. DQO, amonio, DQO, pH. pH. Sí. Tania, estudia, por favor. Estás perdida, ¿no? Ok. Aprendan, por favor, aprovechen aprender cómo es que se piden los análisis. Voy a compartir pantalla y voy a seguir con mi... Fíjense, entonces yo tengo en una, esto no es azúcar, es tela. Fíjense, aquí no saqué caracterización porque se fue a Saguapac. Saguapac me está comprando mi residuo y no me interesa cómo sale. Él lo está comprando. Calizaya recién. Ya, ok. Seguimos, por favor. Estoy caracterizando recién. ¿Sí? Una vez que caracterizo, identifico y caracterización de la fuente, de dónde están saliendo cada una de mis descargas, de mi agua. Por ejemplo, aquí dice de oficina, sólido generado. De sólido primero, ¿de dónde están saliendo? De oficina, del tejido, del teñido, del centrifugado. Sólido. ¿Y dónde lo voy a disponer? ¿Está bien? ¿Qué tipo de residuo es? Fíjense, estoy en la tejeduría. De la oficina, ¿qué va a salir? El residuo sólido, papeles. ¿Dónde lo voy a poner? En recipiente. ¿Qué lo voy a hacer? Se lo voy a dar a los recicladores. Del tejido, ¿qué va a salir? Pelusa y cartón. Voy a ponerlos en recipiente y se lo voy a dar a los recicladores. Del teñido, ¿qué va a salir? Pelusa también y lo voy a mandar a los recicladores. Del centrifugado, pelusa y todo. Todo se va a ir a los recicladores. No voy a mandar nada al vertedero municipal. Todo se va a recicladores. Esto en cuanto a residuos sólidos. Estoy caracterizando. Aquí, sustancias peligrosas. ¿Qué voy a poner de sustancias peligrosas? Normalmente son los envases donde vienen las sustancias peligrosas. ¿Ya? Fíjense. Colorante, el bidón, el envase. ¿Ya? ¿Y dónde lo mando? Se lo tiene que llevar. Los residuos peligrosos tienen que llevárselo un operador que se lleve y que yo le pague. Pero para demostrarle a ustedes, a la autoridad, que tienen que estar con esa, tienen que mostrar un contrato con la empresa que se los está llevando. ¿Está bien? Fíjense. Voy a caracterizar ahora productos, envases y embalajes. Papel. El producto va a ser papel, cartón, turriles plástico. ¿Y se va a ir a dónde? Fíjense, al suelo y subsuelo, el factor orgánico en madera. ¿Qué hago con ello? Que toma medidas acordes de revestimiento, tienen cemento, están bastante protegidos y no contaminan. Fíjense, ahora, aquí es donde está el cuadro comparativo. Lo voy a achicar un poquito para poder verlo, porque ustedes, o si no, esto lo meto arriba, a ver, no sé. Ahí, el cuadro comparativo. Fíjense, ¿con qué comparo? Estos son los instrumentos de alcance general, que son sustancias peligrosas, contaminación atmosférica, contaminación hídrica, contaminación sólido y contaminación de suelo. Una vez que ya yo tengo
todas mis características de mi residuo, yo comparo con el cuadro, hago un cuadro y comparo con cada uno de los instrumentos de alcance general, de los artículos. Este cuadro es un poco de los más complicados que hay, porque cuesta entenderlo. Entonces usted tiene que ir a ver si usted está cumpliendo o no está cumpliendo. Si es un proyecto, usted va a decir, sí, sí, cumplo con todo. Pero si es una actividad que está en operación, usted tiene que pensar si está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Tiene que ir allá arriba a sus residuos y sus características y saber si está cumpliendo. Por ejemplo, aquí dice, artículo, este es el IRAC, este es el artículo del IRAC. Fíjense, artículo 61, inciso A y B del RACIN. ¿Cuál es ese? Yo no lo escribo el artículo. Lo pongo solamente. ¿Qué dice ese artículo? A ver. Habla del capítulo de sustancias peligrosas en general. Sí, pero estoy aquí yo con el artículo ya. Del manejo. 61, inciso A, inciso B. ¿Qué dice? El inciso A dice sustituir las sustancias listadas en el anexo 10A señaladas como prohibidas. Exacto. Entonces, yo tengo que saber si estoy usando esa sustancia, la tengo que reemplazar. Entonces, ¿cumplo? Sí cumplo. Aquí dice que cumplo. En todos los procesos productivos no se utilizan sustancias, no puedo reemplazar porque no las utilizo. Impactos ambientales, no hay ninguno. Porque no utilizo ese tipo de sustancias. Y así yo tengo que estar uno por uno. Uno por uno. Hasta llegar al 90. Donde están todos los instrumentos de alcance general. Uno por uno. Por ejemplo, vamos a ver uno que cumplamos, que no cumplamos. Aquí todingo cumple, parece. A ver uno que no cumple. ¿No? No hay, todo se cumple. Pero puede ser que en uno no cumpla. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo en materia de contaminación hídrica, el artículo 76? Disposición de descarga. Léalo. Las industrias tienen las siguientes posibilidades para disponer sus descargas. El inciso A dice conectarse a un sistema de alcantarillado autorizado para descargas industriales de acuerdo a contrato de descarga entre la industria y la entidad prestadora de los servicios de agua potable y alcantarillado. Sí, fíjense, pues hay tres formas de descargar: al alcantarillado, a un cuerpo de agua o inyectar al acuífero. Ya lo hemos visto eso. ¿Sí? Supóngase que aquí dice la AOP, porque no se olviden que estoy con la tejeduría. Está conectada, estoy conectada, por eso no hice caracterización, ¿ya? De mi descarga. Si yo no estuviera conectada y hubiera estado descargando al suelo, así nomás alegremente, a donde sea, aquí yo tenía que poner no cumple. Y aquí tengo que poner por qué no cumple. No cumple, ¿por qué? Porque estoy descargando al suelo sin ningún movimiento. Y acá donde me dice el impacto ambiental es negativo por incumplimiento, no hay. Sí hay. ¿Dónde sería el impacto si yo descargo? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Hay un impacto si yo no estoy conectada a la alcantarilla? ¿Hay un impacto? En general. Al suelo. ¿A dónde? ¿A qué factor? Al suelo. Al suelo. Entonces tengo que decir, sí, hay impacto al factor suelo. Y tengo en mi cuadro que va a venir presentar la medida de mitigación a ese impacto. ¿Sí? Ok, fíjense, tengo que comparar todo. Ya les dije, desde el 62, desde el 61 hasta el 90. Tengo que hacerlo. Todo. Hasta el 89. Así. ¿Corresponde? No corresponde. Fíjense, aquí por ejemplo en el 86. Dice 86 inciso A. ¿Qué dice el 86 inciso A?
Habla de la transferencia. Léalo. La industria podrá transferir sus residuos sólidos industriales a otra industria en operación para reciclaje, reuso y aprovechamiento, cumpliendo las siguientes condiciones. Inciso A. Para residuos no peligrosos, la industria debe llevar un registro por tipo y volumen, incluyendo la identificación del receptor. El registro estará disponible para inspecciones de la autoridad. Claro. Y aquí está diciendo que se desarrollará, no, hay impacto, dice, se desarrollará un sistema de registro, no tienen el registro de transferencia. Entonces no cumple, aquí está mal, esto debería ser aquí debería estar la X. Y no acá. ¿Ya? Entonces no cumple, acá es cuando no cumple. No cumple. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo. ¿Ya? Entonces estoy aquí. No cumple. Y digo, ¿qué pasa? Porque, ¿qué voy a hacer para que se arregle eso? ¿Se desarrollará un sistema? ¿Hay impacto? Sí hay impacto. Entonces aquí hay un... ¿Está bien? Y así ustedes tienen que hacerlo completo. El cuadro. Hasta completar todos los IRAC. Suelo. Sí. Eso, díganle a Ayrton que se los enseñe con más calma. Ya que se lo practique. Luego de ese cuadro, nos vamos al cuadro tabla de resumen de identificación de los impactos. Acá, no se olviden que ya dijimos que hay impactos, ¿no? O no hay impacto. Una vez acá, fíjense. Aquí, aire, la generación de vapor. ¿Me va a producir un impacto al medio ambiente? ¿A la atmósfera? Sí, señor, me va a producir. ¿Está bien? ¿Qué tipo de impacto va a ser? Aquí lo hago. Directo, permanente, extensivo, próximo, recuperable, revertible, acumulable. ¿Cuánto le doy a eso? Menos 1. Aquí ya estoy evaluando al impacto. ¿Sí? Lo estoy evaluando. Esto es una evaluación ya. ¿Cuáles son los atributos? Monóxido, óxido de nitrógeno y óxido de azufre. ¿Cuál es el factor que va a ser impactado? El aire. Continuar con las mediciones. Para eso yo hago y dice, miren ustedes, tabla 12, anexo 4 del RACIN, para cumplir. Y así yo hago cada uno de mis impactos en seguridad, para todos los factores, ¿sí? Donde puedo generar los impactos. Ruido, agua. Tengo que estar, esa es la estoy identificando mis impactos. ¿Ok? Una vez que identifico mis impactos, hago mis planes ya para corregir todo lo malo que yo tengo identificado en las anteriores tablas. Entonces, ¿qué hago? Plan de prevención y mitigación. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es? Vamos a ver. El objetivo, dice, una vez identificado y evaluado los impactos ambientales que está generando la unidad industrial, que se pudieran generar dadas las condiciones actuales, la siguiente fase es el plan de manejo ambiental, que tiene una relevante importancia. Es el planteamiento de las medidas de prevención y mitigación. O, para ser más específico, la medida de adecuación que adoptará la unidad industrial para enmarcarse dentro de la correspondiente reglamentación ambiental vigente. Las acciones que se proponen en este plan están en orden del equilibrio de protección del medio ambiente y beneficio de la calidad de unidad industrial. ¿Cuál es el objetivo? Esto, prevenir, mitigar, controlar la descarga e implementar prácticas de producción más limpia. Y ahí están los objetivos, metas y acciones. Ustedes tienen que poner todo esto, porque es parte de la, ¿cómo se llama? Estructura del documento. Para el aire, tienen que hacer para agua, su código. Para aire, el código. Para agua, el código, fíjense, ahí. AI1, AI2. Residuos, ruido, agua. A cada uno le ponen un código. Factor residuos sólidos. Factor sustancia peligrosa. No es un factor residuo sólido. El suelo es el factor, pero tampoco es un factor, la seguridad, pero se la toma como factor. Y por último, factor seguridad. Entonces, aquí ya ustedes empiezan a proponer sus medidas de mitigación en este cuadro. ¿Sí?
Ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Cumplir con eso en el aire. Cumplir con esto en el aire 2. Cumplir con lo otro en el ruido. Cumplir con el otro en el agua. Cumplir con lo otro en los residuos sólidos. Y cumplir con esto en la seguridad. Y cumplir con esto en la, esto es suelo, perdón. Y esto es seguridad. Y por último, seguridad 3. Hay 3 seguridades. Luego presentan le piden la organización de la estructura y tienen que describir completamente la estructura. Aquí está, por ejemplo, el organigrama de ellos, pero uno por uno tiene que describir los puestos de cada uno. Fíjense. Sus puestos y sus funciones de cada puesto. ¿Ya? ¿Qué hace cada uno de ellos? Eso solo tiene que dar el representante legal. Cronograma de las ejecuciones, cada cuánto van ustedes a trabajar en lo que se plantearon en la cuadro anterior. Un cronograma, segundo trimestre, cuadro trimestre. ¿Sí? Y luego, la plata. ¿Cuánto va a costar? Cada una de sus medidas implementadas. ¿Sí? No se olviden que un plan tiene tiempo, ya lo hemos visto el cronograma, tiempo, el cronograma de implementación. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuánto cuesta. Plata, cuánto va a costar cada una de las medidas. Y luego, aquí ya se hace un cuadro en el cual se une todo lo que hablamos allá y se lo lleva a cuadro. Y se dice quién va a estar a cargo de cada uno de sus medidas. Por ejemplo, descripción de la medida, continuar el mantenimiento del periodo de los equipos, tiempo de ejecución, cuánto va a costar esto y el contrato con la gente que lo va a hacer. ¿Ya? Y así ustedes tienen llenado su cuadro. Luego de que tienen su cuadro de prevención y mitigación, ustedes van a tener que hacer este señor. Ya implementamos, identificamos impacto. Dentro de los impactos propusimos medidas y dijimos cuándo lo vamos a meter, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a meter. En el pasado, ¿qué es lo que vamos a decir? La vamos a implementar en este tiempo. La persona encargada va a ver este señor y me va a costar tanto. Y además, lo voy a seguir. Esa es la diferencia. Aquí ya yo hago seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? El control. Y el control me va a ir a decir si se está cumpliendo la medida. Si la medida que yo propuse es la correcta. ¿Cómo la voy a saber? Controlando. ¿Cómo voy a controlar? Midiendo. En el PASA tengo que decir, voy a sacar un análisis en tal fecha, tal hora y voy a verificar si se está cumpliendo mi medida que yo puse. ¿Está bien? Voy a controlar. Hay veces que no necesita medir. Por ejemplo, si le dice, ¿cómo va usted a controlar los residuos sólidos de su industria en esta papelera? Se lo va a llevar hemos dicho que se lo iba a llevar un reciclador. Pero ¿cómo usted le va a demostrar a la autoridad que se lo está llevando el reciclador? ¿Qué me dice el RACIN en su artículo? Que tengo que tener planillas en las cuales venga él, que se lo va a llevar y me la firme. O sea, hacen boletas y venga el firmador, nombre, carnet de identidad del que se va a llevar y me firma. Y esa planilla tiene que estar cada vez que se vaya el residuo. Y esas planillas usted la tiene que presentar en su informe ambiental anual. ¿Sí? Además, le saca fotos, que también van a ser parte de su seguimiento. ¿Está bien? Si yo quiero hacer seguimiento al caldero, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un análisis a las emisiones gaseosas. Y voy a poner aquí, voy a comparar de acuerdo con el combustible que está usando el caldero, o sea, de donde se están generando las emisiones gaseosas, que normalmente es un caldero, y luego voy a decir si se está cumpliendo o no. Y además tengo que presentar en el informe ambiental anual el análisis.
Pues si no, la autoridad no me va a creer, dice. Fecha de verificación. ¿Cómo voy a verificar? Con el análisis. Entonces, no es chiste hacer un informe ambiental anual. Tienen que haber muchas cosas que ustedes tienen que demostrarle a la autoridad que es verdad, de acuerdo a su cuadro. No se comprometan con cosas innecesarias dentro del PASA. ¿Por qué? Porque es difícil de cumplirla. Y cuando hagan su informe ambiental anual, le van a pedir que lo meta el PASA dentro de él. Y si usted se comprometió con alguna cosa y no la está cumpliendo, le van a observar. Entonces, en el PASA, uno tiene que tratar de no comprometerse con muchas cosas. ¿Está bien? Y eso sería mi PASA. Y luego ustedes tienen que hacer un análisis de riesgo y plan de contingencia. ¿En qué consiste eso? En estudiar dentro de todo su proceso los riesgos que van a haber contra la salud humana. Y además identifican los posibles peligros que puede tener los operarios. Y proponen dentro del plan una medida para mitigar los peligros. En eso consiste el plan. ¿Sí? Fíjense, hacen un análisis de riesgo. Este es el análisis de riesgo y plan de contingencia. Y luego, en base a ese análisis de riesgo y plan de contingencia, proponen ¿cómo se llama? Plan de... ¿Cómo se llama ese plan, Javier? El plan para mitigar Plan de contingencia. Plan de contingencia. Esto no me sale, ese virus me deja un poco. Plan de contingencia. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hacen un análisis de riesgo y estudian, lo hacen completo y luego lo presentan. La parte de seguridad. ¿Sí? Y con eso se acaba el PMA. A mí me gustaría que mañana Ayrton les repase los 3 planes que hay en el cuadro y que con eso se trabaje. Yo con esto termino y me gusta, ya les di la LAS, ¿no? ¿Cómo que no? Sí les he dado la LAS. Sí, nos dio en general. Sí. Entonces, lo que me quedan dar son inspecciones. ¿Ya? Y con eso terminamos la materia. Inspecciones para saber cómo que se realizan. Las inspecciones las voy a dar generalizadas, tanto para el RPCA como para el RACIN. ¿Sí? O sea, es para todo ya. Luego de inspecciones, ¿qué les voy a dar? Ya no me acuerdo qué. No sé, voy a dar una clase en la cual ustedes me pregunten cualquier cosa que deseen saber sobre lo que sea de la materia, lo que sea. Y luego el examen. Yo el examen a más tardar lo tomo antes del 7. Porque ahí se tenía que acabar nuestro curso. Y bueno, ya se acabó. Ustedes han llevado hasta ahorita, ¿cuántos instrumentos de regulación en este curso? ¿Cuántos son? Los instrumentos de alcance particular, ¿cuántos son? Más de 20 en general. ¿Y de alcance general? Porque ¿cómo se llama la materia? ¿Cuál es el nombre de su materia? Instrumentos de regulación de alcance particular. No. Instrumento de regulación ambiental, dice, ¿no?
A ver, vayan a buscar por la materia. Su nombre. Dice instrumento de regulación de alcance particular 2 en general. De alcance particular. Dice instrumento de regulación de alcance particular. Sí, Sí. ingeniera. Ingeniera. Ok. Ambiental particular. Ok. De todas maneras, hemos llevado más de 20. Más, 25. Con la LAS, con la... más de 25. Entonces, la inspección es un instrumento de alcance particular. ¿De qué? ¿De prevención o de control? La inspección. De De control. control. Control, pues si ya yo voy a inspeccionar sobre algo que ya está operando, que está ejecutándose. ¿No es cierto? Entonces, me falta eso, inspecciones. Y cuando yo termine inspecciones, ya puedo tomar el final. ¿El final qué? No, el final es el segundo parcial. Y con el segundo parcial, ya termino la materia. Y voy a dar una clase antes del examen para que pregunten lo que quieran. Si necesitan alguna duda. ¿Está bien? Mañana van a pasar con Ayrton. Para que les dé práctica sobre, ¿cómo se llama? Voy a ver si lo puedo. Que le practique los 4 cuadros del PMA, ¿sí? Ingeniera. Sí. Mencionó que el examen lo va a tomar hasta antes del 7, Sí. que Antes cae sábado de la próxima semana, entonces nos quedaría la clase de mañana y 2 más. Sí, mañana y una más y ya el examen. Ok. Vayan estudiando, pues, ¿no? Sería para el 6, entonces el examen, ingeniera. ¿Qué El día 7 es es sábado. El ¿Qué 7 día es es sábado. ¿Qué día es 6? Viernes. Sí, puede ser. Pero no se olviden que es oral, ¿no? No me contesta Ayrton. Si no se lo da, el sábado normalmente le da, ¿no? ¿Cuándo es su clase de Ayrton? Los sábados, ingeniera. Ah, claro. A las 2 de la tarde. 2:30. ¿Sábado por la tarde? Sí, a las 2. Sí, a las 2 de la Entonces, tarde. ok, entonces pídanle que les practique los 4 cuadros. Los 3 cuadros del PMA, ¿sí? No me contesta. Los 3 cuadros del PMA para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. La próxima clase.
Ingeniera, una aclaración, por favor. Creo que está hablando por teléfono. Dígale que el 6 de agosto es aniversario de Bolivia. Sí, eso justo iba a mencionar. Una semana más, díganle. Sí, por favor. Vean eso. Sí, porque lo que entendí que falta una clase, eso sería el 5. Y ya la próxima clase sería el 12 o el 11, creo, si no me equivoco. Eso no entendí. Mañana vamos a pasar con ella o con Ayrton. Creo que estaba llamándolo a Ayrton para eso, para confirmar si mañana o el sábado. Ok. Ayrton, ¿qué va a pasar a clase? Entonces yo le daría inspecciones el 5. ¿Sí? ¿Está escuchando? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ingeniera, tome en cuenta que el 6 es Inspecciones. feriado. 6 de agosto. Eso estoy viendo. Entonces empezaría a tomar el examen el 12 y el 13. ¿Y la Sí, clase pero que tendríamos para las dudas? ¿O sería el mismo 5? el 5. Inspecciones y el 5. Flores, yo le voy a pedir un favor a usted. Flores, Sí, ¿me escucha? Sí, la escucho bien. Tráigame 5 cosas para preguntarme. 5 preguntas. 5. Porque usted me está, y la pregunta ya está tratando de alargar la cosa. Tratan de alargar y ya la clase y no nada. Usted me va a traer 5 preguntas. Ya, Yo doy inspecciones, termino y usted me va a preguntar 5 cosas. sí, Pero está 5 bien. cosas bien formuladas. No me pregunte cosas de foco. Bien formulada su pregunta. ¿Sí? Sí, ajá. Ya que está tan preocupada por la clase de las preguntas. Pues lo que quieren es alargar la cosa, ¿no? No voy a alargar más, voy a tomarlo el examen. Es más, si yo quisiera, tomo el examen el 5. Y doy inspecciones en media hora. Y tomo el examen. Y en el examen que tome no tomo inspecciones. No, Y hija, no sigo. era por eso, creo que era por lo que había comentado. Por eso era solo una No, duda. yo sé por lo que es. Porque tratan siempre de alargar, ¿no? Por eso le digo, si yo quiero, ahorita cambio la nota y doy inspecciones en media hora del día jueves. Y después del día jueves empiezo con el examen. Y a la persona que le tome el día jueves no le voy a tomar inspecciones. ¿Sí? Ya, no, hija, está bien, solo era es que como si vienen las otras materias para organizarte un poquito. No me las charle. No me las charle. No es eso, hija, pero está bien. No, sí es eso. ¿Está bien? Yo le digo, si yo no doy inspecciones, o doy inspecciones en media hora y después de media hora empiezo con el examen. Que sería lo correcto. El examen no entra, en el examen no entra inspecciones el día. Pero sí, en otra clase sí inspecciones.
Y tengo tiempo porque yo voy a terminar inspección en media hora. Y tengo hora y media para tomar examen. ¿Está bien? Entonces prepárense, que puede ser que yo lo haga así. ¿Está bien? Voy a empezar con inspecciones. Doy inspecciones en media hora. Y continúo a terminar con tiempo todo el examen. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Estudien, practiquen, hagan grupos, practiquen entre ustedes, vayan a la clase del ayudante y van a entenderle la materia. ¿Está bien? Porque yo lo quiero es terminar. Terminar lo más rápido posible. O puede ser que yo mañana me meta a la clase de Ayrton. Eso es lo que puedo hacer mañana. Doy la clase a Ayrton el sábado. Y tomo el examen el día jueves directo. Que puede ser lo más probable. ¿Está bien? Para que no hayan líos de... Y empiezo el 5. ¿Está bien? De todas maneras, ustedes se van... Mañana a las 10 ustedes se van a enterar cómo va a ser la cosa. Puede ser que yo mañana les dé la clase. Si es que termino con todo lo que tengo que hacer. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Ok, nos vemos mañana. Hasta luego.